Buenas chicos, en este nuevo vídeo vamos a ver la integral de formas compuestas. ¿En qué consiste? Pues a ver, estas nuevas fórmulas nos permiten obtener la primitiva de composición de funciones. La fórmula se deduce inmediatamente de la regla de la cadena. Si os fijáis, siempre aparece una función que es la u de x y por otro lado aparece siempre u' de x, es decir, su derivada. Bueno, estas son las mismas 5 integrales inmediatas, pero ahora con una forma compuesta, es decir, que tenemos una función dentro de otra. La primera sería la integral de u' de x por u de x elevado a n, y como es la de una potencia, pues sería u de x elevado a n más 1 partido por n más 1 más constante, siempre que n sea distinto de menos 1. La segunda de las fórmulas sería el caso en que n vale menos 1, es decir, que si u elevado a x está elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido por u elevado a x, pero como tenemos que tener su derivada multiplicando, total, al final nos queda la integral de u' de x partido por u de x diferencial de x, que como ya sabéis por las integrales inmediatas, esto sería el logaritmo neperiano del valor absoluto de u de x más constante. Por otro lado tendríamos la integral de u' de x por e elevado a u de x diferencial de x. Esta sería parecida a la integral de la exponencial de la e elevado a x, solo que en este caso tenemos una composición de funciones. Tenemos e elevado a u de x y por otro lado tendríamos su derivada u' de x. Total, se obtiene que la integral de u' de x por e elevado a u de x diferencial de x no es más que e elevado a u de x más constante. Por otro lado tenemos la integral del coseno de u de x por u' de x y la integral del seno de u de x por u' de x, que igual que ocurre con el resto, pues en el primero de los casos sería el seno de u de x y en el segundo de los casos sería el menos coseno de una de x, por lo que ya sabemos de las integrales inmediatas. ¿Qué haremos ahora? Pues veremos algunos ejemplos ilustrativos y bueno, ¿cuál es el problema de esto? Pues tenemos que encontrar siempre una función a la que le vamos a llamar u de x, que es la que va a estar dentro de la otra, y por otro lado tenemos que encontrar la derivada de la función u de x. De manera que la función que nos quede al final sea una función de la que sabemos su integral, o sea, que es una integral inmediata, de la que sea el resultado. Bueno, el primero de los ejemplos que vamos a ver es uno de tipo exponencial. Vamos a calcular la integral de x por e elevado a x al cuadrado menos 1 diferencial de x. Aquí vamos a hacer lo que vamos a llamar un cambio de variable, es decir, vamos a buscar una letra u y después vamos a calcular su derivada. Bueno, en este caso lo que funciona es llamándole u a x al cuadrado menos 1. Y ahí es donde radica el problema del cambio de variable, en encontrar la u adecuada. La derivada de u, en este caso, como es x cuadrado menos 1, sería 2x diferencial de x. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, si intentamos sustituir esto aquí, nos damos cuenta que tenemos una x igual que aquí, que tenemos el diferencial de x igual que aquí, pero nos falta un 2. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues en matemáticas lo que vamos a hacer es, como sabemos que los números podemos sacarlos y meterlos en la integral sin problemas por la linealidad, lo que vamos a hacer es poner un 2 multiplicando y un 2 dividiendo, que lo vamos a añadir a el resto de lo que ya teníamos en la integral. De manera que ahora sí que podemos sustituir el 2 con la x con el diferencial de x va a ser el diferencial de u, es decir, el 2 con la x y el diferencial de x, esto va a ser el diferencial de u, y por otro lado vamos a tener e elevado a u. Y nos va a sobrar un 2 dividiendo, es decir, lo que nos va a quedar va a ser la integral de 1/2 por e elevado a u diferencial de u. Aquí vamos a aplicar la linealidad de la integral y vamos a tener que esto es 1/2 de la integral de e elevado a u diferencial de u. De manera que, como esta es inmediata, esta integral es inmediata, pues nos quedaría 1/2
de e elevado a u más cosante. Y ahora, como nuestro ejercicio empezaba con x y no con u, deshacemos el cambio. De manera que nos quedaría un medio por e elevado a x al cuadrado menos 1 más constante. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso va a ser de tipo seno-coseno. Más concretamente va a ser la integral de x al cuadrado por el coseno de x al cubo diferencial de x. En este caso, el cambio de variable correcto sería llamarle a u a x al cubo y por tanto su derivada sería 3x al cuadrado diferencial de x. Como en el ejemplo anterior, nos falta un 3, ya que tenemos aquí el x al cuadrado y aquí el diferencial de x, por lo que volvemos a hacer el truquillo que hicimos antes, que sería poner un 3 multiplicando y 1 dividiendo, x al cuadrado, coseno de x al cubo, diferencial de x, y ahora sustituir. De esta manera, 3 con x al cuadrado con el diferencial de x sería el diferencial de u, y por otro lado tendríamos aquí u. Por tanto, nos quedaría la integral de 1/3 por el coseno de u diferencial de u. Aquí aplicamos de nuevo la linealidad de la integral. Total, que nos quedaría 1/3 de la integral del coseno de u diferencial de u. Esta es una integral inmediata. Nos quedaría la integral 1/3 del seno de u diferencial de u. Y deshaciendo el cambio, pues nos quedaría 1/3 del seno de x al cubo más constante. El tercer ejemplo que vamos a ver es de tipo logarítmico. Vamos a tener la integral de x al cubo partido por x a la cuarta más 1 diferencial de x. Y vamos a hacer un cambio de variable. En este caso, la u será x a la cuarta más 1 y su derivada será 4x al cubo diferencial de x. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos x a la cuarta más 1 debajo, que sería la u, y arriba tenemos x al cubo, pero nos volvería a faltar este numerito que es un 4. Por tanto, haremos como siempre el truco, que será poner el número que necesitamos multiplicando y dividiendo, de manera que con este 4 tenemos el diferencial de u y aquí tenemos la u y nos vuelve a quedar una constante que después sacaremos fuera por la linealidad de la integral. Total, que nos quedaría 1/4 de la integral de diferencial de u partido por u, que como bien sabéis esta es inmediata. Esto sería 1/4 del logaritmo neperiano del valor absoluto de u más constante, y si deshago el cambio, pues nos quedaría 1/4 del logaritmo neperiano del valor absoluto de x a la cuarta más 1 más constante. El cuarto y último ejemplo va a ser uno de tipo potencial. Vamos a calcular la integral de x por x al cuadrado menos 1 al cubo diferencial de x. En este caso, el cambio de variable que vamos a hacer será el siguiente. La u será x al cuadrado menos 1 y su derivada será 2x diferencial de x.
De nuevo nos vuelve a faltar un número que es el 2, aquí. Por tanto, hacemos el truquillo de siempre, poner un 2 multiplicando y un 2 dividiendo para que nada cambie, por x al cuadrado menos 1 al cubo, diferencial de x, de manera que el 2 con el x con el diferencial de x sería el diferencial de u, y esto sería u al cubo y nos sobraría el 1 medio. Tendríamos 1 medio de u al cubo diferencial de u. Aplicamos la linealidad de la integral y esto quedaría 1 medio de la integral de u al cubo diferencial de u. Esta integral es inmediata, que es de una potencia, por tanto sería 1 medio de u a la cuarta partido por 4 más constante, o lo que es lo mismo, u a la cuarta partido por 8 más constante. Si deshacemos el cambio, pues nos quedaría, como u era x al cuadrado menos 1, pues nos quedaría x al cuadrado menos 1 a la cuarta partido por 8 más constante. Si os habéis fijado en los 4 ejemplos que hemos visto, el problema radica en encontrar la función u que me da la solución correcta. Es decir, tengo que encontrar una función u de manera que también aparezca por ahí su derivada casi completa, excepto un número, que lo podremos poner siempre con el truquito de multiplicar y dividir por ese número, y de manera que lo que nos queda cuando cambiamos la variable, es decir, cuando sustituimos las x por las u, lo que ocurre es que la integral que nos queda al final es siempre una integral inmediata y por tanto sabemos resolverla porque no la sabemos de memoria. Lo único que nos queda después por hacer es deshacer el cambio y hemos terminado. Y no podemos olvidar que tenemos que sumar una constante cada vez que calculemos una integral. ¿Vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y ya tenéis resueltas los ejercicios de este tipo de integrales en la página web.